segmento de Patio Verde les saluda hoy Roxen López y estamos en la víspera esta semana de celebrar el Día Nacional del Maíz. Es el segundo año que Nicaragua cuenta con su propio día. El año pasado, en el Decreto Presidencial 13-2023, nuestro país cuenta por primera vez con un día para este apreciado, sagrado y legendario grano como es el maíz. Y hoy vamos a hablar de este tema porque muchas personas creen que cuando hablamos de maíz solo estamos hablando del maíz blanco, del maíz amarillo o del elote loco, que ahora es muy común, pero hablar del maíz va mucho más allá y qué mejor que hablar con Ramón, que él cultiva una milpa desde hace bastante tiempo y también tenemos aquí en imágenes variedades de maíz en Nicaragua. Sin embargo, hay maneras de ir aprendiendo esto, de probar los sabores, porque muchos niños y niñas creen que el maíz de color no se come, pero claro que se come, es muy rico y tiene muchas vitaminas. Ramón, ¿qué significa para un indígena, chorotega o manque que Nicaragua cuente con su propio Día del Maíz? Bueno, durante mucho tiempo mirábamos los festivales del maíz asociados al 12 de octubre para cuando se conmemoró durante mucho tiempo el Día de la Hispanidad y luego con el nombre del Día de la Resistencia Indígena, pero no teníamos como un día en particular. No sé las razones de por qué el Estado, el gobierno decidió que fuera en septiembre, pero creo que es como la mejor fecha, es el mejor momento para conmemorar el Día del Maíz. ¿Por qué? Porque es la fecha en la que ya podemos tener a disposición todas las variedades de maíz con todos sus ciclos, listos para observarlo, para saborearlo y para saber qué ocurrió ese año con nuestra semilla sagrada. ¿Por qué? Porque si sembramos, la mayoría de la siembra en Nicaragua es en mayo, cuando entra la estación lluviosa, que nosotros le llamamos invierno, pero en realidad es la estación lluviosa, y lo que ocurre es que sembramos en mayo y la cosecha está entre julio, agosto y septiembre, ya es cuando concluimos, ya tenemos todos los maíces listos para disponibilidad. Ya podríamos hacer guirila, ya podemos hacer tortillas de maíz nuevo, ya podemos hacer atoles, tamales y toda la mega diversidad de productos alimenticios que tenemos asociados al maíz. Entonces yo creo que en términos de tiempo, esa es como una fecha súper apropiada, más ligada con los ciclos de la luna, de la tierra, del agua, de cómo fluye en realidad el cómo nosotros cultivamos este maíz sagrado. Entonces, ¿por qué es importante hablar del maíz? Porque es el centro de la civilización mesoamericana, y siempre lo digo, no se puede explicar ningún país de Centroamérica ni ninguna sociedad previa a la formación de los estados sin el maíz. Podríamos decir cualquier cosa, pero sin el maíz nada de esto hubiera existido, y basta con irnos a una generación anterior. Luego me gustaría que habláramos sobre cómo el maíz perdió la batalla frente al trigo en la última generación, pero vámonos a la generación de nuestras abuelas, y sin el maíz no se explica nada de la cocina, nada de la economía. Hasta hace unos 30 años éramos un país sumamente rural y basado en una economía completamente agrícola. Eso ha cambiado en los últimos 30 años, pero hasta hace una generación todavía el maíz era el centro de la existencia de las comunidades rurales, semirurales, y de las ciudades todavía que tenían otras formas que han ido cambiando en los últimos tiempos. Y según tu experiencia, digamos, lo que viví sembrando la milpa, porque no es lo mismo comprar la tortilla en la esquina, no es lo mismo comprar la docena de elote en las bandejitas en el súper, que sembrar la semilla. Bueno, previo verá un trabajo de limpieza, arar, y luego sembrar la semilla, irla a porcar, irla a abonar, ver que nace esa espiga, ver que hay chilote y que luego hay elote. Toda esa fase que se dice muy rápido y muy fácil, después de toda esa experiencia motivacional y enriquecedora para vos como agricultor y rescatando, digamos, semillas criollas, ¿qué sentís cuando la gente prefiere comprar una barra de pan y no una tortilla? ¿Cómo crees que en la actualidad podemos revertir esto? Bueno, es que eso es una realidad y parte del... Para mí la milpa es como un lugar donde uno aprende, y siempre les pregunto a la gente, ¿realmente saben qué es una milpa? ¿Han ido a una milpa? Y la mayoría de la gente que dice que sí sabe, en realidad nunca ha ido ni la conoce. Es probable que una generación no se haya practicado el sistema milpa y se borró por completo de la memoria, y la gente lo que llega es a un maizal y cree que ese maizal es la milpa, y eso no es la milpa. Y podemos hablar todo un programa de por qué, pero
Yo creo que el tema de los alimentos cambió respecto a qué cosa es rico y qué cosa es feo. Lo que era muy rico para nuestros abuelos con los granos de maíz, hoy no es rico para nuestros niños. Vos le das a un niño un elote morado y lo ves feo, y solo tiene en su mente un elote amarillo o un elote blanco. Y luego, si nos vamos al consumo, la mayoría de la gente hoy consume más harina de trigo, productos derivados del pan, como pasta, hacen sándwich, hacen cualquier comida a base de harina, pero el consumo del maíz es drástico. Nosotros hicimos un estudio con algunos estudiantes que llegaron a hacer algunos talleres a Nambume Ancestral, y el consumo de maíz era de 1 a 10. Es decir, la gente consumía casi 10 veces más harina de trigo en Managua, el occidente del país y la parte oriental, que maíz. Entonces, eso cambia en el norte y la parte del occidente norte, pero el consumo de maíz se redujo drásticamente. Yo lo que creo es que tenemos que volver a conocer que no tenemos solo el maíz blanco y el maíz amarillo, tenemos más de 100 variedades de maíz con decenas de colores, y que podríamos probar casi que una variedad de maíz diario y no repetir. Así que quienes están en su casa, recuerden que no solo vamos a consumir maíz en este Día Nacional del Maíz, que es el 26 de septiembre, sino que lo vamos a ir incorporando en nuestras dietas. Más guiso, más indio viejo, podemos comer más tortillas como bastimento, menos pan, un pinolillo, podemos ir comiendo o consumiendo pozol, podemos tomar chicha. Pensemos en muchos derivados del maíz. También visiten a los mayores, vayan a buscar a sus abuelitas si las tienen vivas, o las personas mayores que están en sus comunidades, vayan a los mercados y vean qué es lo que encontramos, y si no, también visiten los pueblos o visiten Nambume Ancestral, que siempre vamos a tener allí como un puntito para recordar esa memoria. Gracias por haber estado en este segmento de Patio Verde. Recuerden que no solo existe el maíz amarillo y blanco, hay una gran variedad. Hasta la próxima.